Si estás buscando una cámara trampa robusta y fiable, con buena calidad de imagen, resistente al agua y al polvo, pero sobre todo con una buena relación calidad-precio, quizás te interese ver lo que contiene esta caja que acabo de recibir y que vamos a abrir ahora mismo. La cámara Q-Life H881 Wi-Fi. Vamos a aprender a programarla y después la pondremos en un buen lugar en el bosque para pasados unos días ver qué hemos capturado. Bueno, vamos a abrir nuestra Q-Life. Y lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones, guía de uso. Porque, como siempre digo, lo primero que deberíamos hacer es leer las instrucciones. Vemos que tenemos un cable de televisión, de sonido y vídeo. Vemos que también trae un cable para descargar los archivos, las fotografías y los vídeos de la cámara, poderlos descargar a un ordenador. Esto no es para cargar la cámara. La cámara, aunque tenga baterías recargables, no se carga con esto. No tiene la capacidad de recargar ninguna batería. Esto es solo para descargar archivos. Saquemos el cuerpo de la cámara. Y aquí está nuestra Q-Life. Pero antes de seguir con la cámara, vamos a ver qué contienen los accesorios. Trae la correa para poder amarrar la cámara a cualquier árbol u otro tipo de soportes. De nylon resistente, bastante larga, con una villa de plástico negro. Trae también un soporte de pared que se puede atornillar si queremos poner la cámara como cámara de vigilancia en alguna vivienda. Viene con estos pernos, con unas rótulas y unos tornillos que se aprietan con una llave Allen. Se pueden poner en prácticamente cualquier posición. Aquí tenemos la llave Allen para apretar esos tornillos y fijar las rótulas. Aquí están los tornillos con los espiches. Y algo muy importante que trae esta cámara es la tarjeta micro SD de regalo. En este caso una tarjeta de 32 GB. Bien, vamos ahora con la cámara. Aquí tenemos la cámara nuevamente. Aquí podemos ver la pantalla de los LEDs. Aquí tenemos el objetivo gran angular. Tenemos un sensor frontal y dos sensores laterales que son muy rápidos, según el fabricante 0,1 segundo, con un alcance de 25 metros. Tiene una pequeña visera para el objetivo, para la lente, que muchas veces es interesante porque protege de las gotas de lluvia. Aquí vemos la bisagra, parece resistente. Aquí tenemos para poner un pequeño candado. Esto es para pasar las correas según queramos, con una forma para poner en la superficie como un tronco. Debajo vemos la rosca para trípode o para otro soporte como el que acabamos de ver hace un rato. Aquí tenemos una entrada para alimentación externa, debidamente protegido contra la humedad y el agua. La vamos a abrir. Y aquí está lo primero que nos advierte la cámara, es de que tenemos que formatear la tarjeta de memoria. Aquí vemos la pantalla LCD de 2,4 pulgadas, los botones para menú, play, grabar, OK, arriba y abajo. Bien, con estos botones podemos navegar por la cámara, podemos acceder al menú, podemos configurarla como nosotros queramos, podemos visualizar los vídeos y las fotos.
Aquí abajo tenemos la ranura de la tarjeta micro SD. Esto es una salida para el cable de vídeo y televisión. Esto es otra salida, un puerto USB para el cable que vimos antes y poder descargar las imágenes si no queremos sacar la tarjeta. Esto es el interruptor principal. Lo movemos hacia el centro, test, y hacia la derecha para poner a funcionar la cámara y que los sensores se activen y pueda empezar a grabar vídeo y fotografía. Ahora mismo no hace nada porque no tiene baterías. Vemos que la parte electrónica está atornillado, hay unos pequeños tornillos. Retiramos esta tapa y accedemos al compartimento de las baterías. Así que vamos a poner las baterías. Necesita 8 pilas alcalinas AA, que no vienen incluidas con la cámara. Ya tenemos las pilas colocadas. Cerramos la tapa. La cámara estaría lista para probarla. Movemos el interruptor hacia el centro, hacia la zona test, y vemos cómo se enciende. Nos dice que necesita la tarjeta de memoria. Es decir, sin tarjeta de memoria la cámara no funciona. Podemos programarla si queremos, aquí dándole al menú, pero nosotros vamos a apagar la cámara, porque para introducir la tarjeta de memoria tenemos que tener siempre la cámara apagada. Sacamos la tarjeta, la introducimos en su ranura. Una vez que tenemos la tarjeta introducida, movemos ahora sí el interruptor hacia el centro. Se enciende la cámara y ahora sí podemos ir al menú. Y lo primero que vamos a hacer es buscar el lenguaje. Lenguaje, pulsamos OK. Español. Ahora volvemos al principio del menú. Modo. Pulsamos OK. ¿Qué queremos? ¿Foto, vídeo o foto y vídeo? Nosotros, como lo estamos probando, vamos a dejarlo en foto y vídeo. Resolución de foto. Siempre pulsamos OK para acceder. Vamos a darle al máximo, 32 megapíxeles. Disparo continuo. ¿Qué cantidad de fotos queremos que haga la cámara? Entre una foto y 10 fotos en serie puede tomar. Nosotros vamos a dejarlo en una foto y después continuará con el vídeo. Resolución de vídeo. Vamos a darle el máximo también porque estamos probando 4K, 3840 x 2160. Resolución de vídeo de timelapse, pues no le vamos a dar porque no vamos a hacer timelapse de vídeo, en todo caso con fotografías. Duración del vídeo, 10 segundos, podemos hacer un vídeo entre 3 segundos y 10 minutos. Lo vamos a poner en 35 segundos, que es lo que nos está viniendo bien últimamente. Damos OK. Grabación de sonido, on. Retardo de disparo, es el tiempo que queremos que la cámara esté sin efectuar ninguna fotografía ni vídeo entre una toma y otra. Es decir, cuando la cámara toma una fotografía y un vídeo, después va a esperar, aunque el animal siga estando enfrente o siga habiendo movimiento frente a la cámara, no va a tomar ninguna fotografía o vídeo hasta que nosotros le digamos, según los segundos que le pongamos aquí, entre 5 segundos y 1 hora puede ser. Nosotros le vamos a dar el mínimo, que son 5 segundos, porque estamos probando la cámara y no queremos perdernos ningún detalle. Detectores de movimiento, on. Sensibilidad de detectores, vamos a darle alta sensibilidad para no perdernos tampoco ningún detalle. Tiempo de grabación del objetivo, lo dejamos en off, apagado, porque esto es en caso de que no queramos que la cámara grabe durante alguna hora del día o de la noche,
Podemos programar aquí el tiempo que queremos que la cámara esté desactivada. Si solo queremos grabar animales nocturnos, pues la apagamos durante el día y ahorramos batería. Y así solo se activará por la noche de tal hora a tal hora. Time lapse, podemos programar aquí. Vídeo, normal, sería fotografía. Y lo vamos a dejar en off porque de momento no vamos a hacer ningún time lapse. Idioma ya lo hemos elegido. Captura sin fin. La cámara puede grabar en bucle en caso de que se termine la tarjeta, de que se llene, o la tenemos como cámara de seguridad, entonces queremos que esté grabando siempre y que no deje de grabar. Si le damos a on, va a estar grabando. Cuando se acabe la tarjeta seguirá grabando hasta que se terminen las pilas, o si tiene una fuente de alimentación externa, no parará nunca hasta que retiremos, hasta que nos acerquemos con el wifi, por ejemplo, y veamos cómo tiene qué clase de archivos tiene, cuántos tiene. Lo dejamos en off. Hora y fecha. Ajustar la hora y fecha. Ajustamos la hora y fecha, el formato de la hora, 24 horas, formato de la fecha, día, mes y año. No vamos a hacerlo ahora para no... Volvemos, cada vez que demos a menú, regresamos al menú. Sello de la foto, hora y fecha. Es lo que queremos que aparezca en la banda inferior de la fotografía y de los vídeos, para tener conocimiento de la temperatura, a qué día y a qué hora se realizaron la grabación o las fotografías. Volvemos al menú. Protección con contraseña, se le puede poner una contraseña a la cámara. No se la vamos a poner en este momento. Aquí también podemos cambiarle el nombre del wifi. También le podemos poner una... Bueno, podemos cambiarla, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que hará falta para la primera vez que accedamos al wifi de la cámara con la aplicación. Volvemos atrás, la dejamos como está. Señal acústica, la vamos a eliminar a partir de este momento. No vamos a volver a escuchar el ruidito que estábamos escuchando. Formatear tarjeta de memoria, le damos así. Formatea la tarjeta, volvemos atrás. Esto es muy importante siempre que introducimos una tarjeta nueva o la tarjeta viene de otra cámara o de otro aparato. Los problemas que tienen las cámaras a veces no son de la cámara, sino es de la tarjeta y a veces de las pilas. Número de serie de la cámara, podemos cambiarle el número. Yo tengo dos cámaras ya en este momento, puedo poner el 1, el 2. Restaurar ajustes a los valores predeterminados. Esto es en caso de que queramos volver a los ajustes que vienen de fábrica. Como siempre digo, también estas cámaras se pueden colocar tal como vienen de fábrica y no se necesitan ni programar, ya vienen con una serie de valores introducidos para poder grabar y tomar vídeo. Solo tendríamos que ponerle la tarjeta de memoria, formatearla y ponerle las pilas y ponerla a funcionar y ya la cámara grabaría. Bien, y ya hemos llegado al modo nuevamente, con lo que ya tenemos la cámara programada. Ahora solo tendríamos que darle al botón hacia la derecha y la cámara comienza a grabar. Vamos a dejarlo así porque vamos a probar la aplicación. No nos olvidemos de retirar estos plásticos de protección antes de utilizar la cámara. Para descargar la aplicación Trailcam Pro, abrimos el manual por la página donde aparecen los códigos QR. Podemos elegir entre iPod o Android. Pues abrimos el lector de códigos QR en nuestro teléfono y lo pasamos por encima del código que corresponda. Vamos a la dirección que aparece y descargamos la aplicación. También se puede descargar desde la aplicación Play Store de nuestro teléfono. Pues una vez que tenemos la cámara debidamente configurada, con sus pilas y la tarjeta de memoria, vamos a buscar un buen lugar en el bosque para colocarla y ver qué conseguimos. A medida que me voy acercando al lugar donde tengo pensado colocar la cámara, voy viendo la orientación para tratar de colocarla mirando al sur todo lo posible. Una vez que tengo claro el sitio, coloco la cámara y voy viendo cuál es el mejor encuadre. Después, como en este caso, despejo el frente de la cámara de zarzas
y lianas colgantes. Termino de ajustar la correa alrededor del árbol y enciendo la cámara. Llevo el interruptor hasta el final y comienzo la cuenta atrás. Cuando nos vayamos acercando a la cámara, sacamos el teléfono y abrimos la aplicación. Lo primero que hacemos es conectarnos con el Bluetooth. En la cámara lo pone, primer paso, Bluetooth Wi-Fi. Aparece nuestra cámara en la pantalla, pulsamos en la cámara. En el asistente Wi-Fi también aparece ya nuestra cámara, pulsamos. Está autentificando, pero la primera vez hay que meter la contraseña. Metemos la contraseña que viene en la cámara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pulsamos conectarnos y ya nuestro teléfono reconoce la cámara. Una vez que pulsamos, volvemos atrás y ya estamos en la aplicación. Esta es la tarjeta. Entramos en la tarjeta, podemos ver todas las imágenes. Pulsamos una, cualquiera, le damos descargar y ya la está descargando en el teléfono. Tenemos un montón de fotografías. Podemos ver también los vídeos. Pulsamos en vídeo, aparecen todos los vídeos. Podemos hacer lo mismo, podemos descargar vídeos al teléfono. Le damos a configuración y desde aquí podemos configurar también todos los parámetros de la cámara, exactamente como si entráramos en el menú. Información de la cámara, nos dice el almacenamiento disponible, qué número de archivos tenemos, de fotos, de vídeos, igual número de fotos, 92 fotos y 92 vídeos. Podemos ver también lo que está enfocando la cámara, cuánto nos queda de batería, en este caso un 67% después de 7 días. Me acerco a la cámara, la abro y el primer paso es apagarla para después volverla a encender hasta la posición set. Pulsamos play y aparecen los vídeos y fotos. Ya puedo moverme arriba y abajo para avanzar y retroceder en las fotos y vídeos. Pulsamos OK para ver los vídeos y el menú para parar la reproducción. Vemos ya las imágenes que ha grabado la cámara. Empezamos por el último vídeo, que soy yo acercándome a recogerla. Es un vídeo de día. Sigue de una fotografía, inmediatamente después de detectar el movimiento, la cámara fotografía a un jabalí y después sigue con el vídeo. Igual pasa con esta cierva, aparece en escena y toma una fotografía para inmediatamente después seguir con el vídeo. Aquí podemos ver cómo una garduña y una jineta se encuentran. Repasando las principales características de esta cámara, destacan la rapidez en el disparo de 0,1 segundo y un ángulo de detección de 125 grados, la calidad de imagen, capaz de grabar vídeo con una resolución de 4K y 32 megapíxeles en fotografía, la protección contra los elementos que con una especificación IP67 podría estar sumergida 30 minutos a 1 metro de profundidad sin entrarle el agua, con Wi-Fi y Bluetooth incorporados, siendo posible acceder a los archivos de la cámara y a su configuración en un radio de 20 metros. Por lo que todo esto, unido a su precio, es una cámara bastante recomendable. Espero que os haya gustado el vídeo y no se olviden de dar un like. ¡Hasta la próxima!